Bien, 7:48 de la mañana en estudio está Indira Urbanija, analista, activista, asesora de campañas, empresas y gobiernos. Indira, ¿cómo estás? Un gustazo estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué tal? Bueno, viendo que en el país siguen pasando cosas y no pasa nada. Sí, bueno, pero quisiera que habláramos un poco acerca de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? El tema Israel y Palestina, un conflicto histórico que lleva más de 70 años, pero que por primera vez Israel dice que, y lo dice de manera de frente, ¿no? Que va a confrontar a Palestina y que inicie entonces esta guerra que, bueno, trasciende lo religioso y lo cultural. Un conflicto histórico que además nos coloca en una situación compleja, por lo menos yo que soy pro paz. A mí me cuesta decir, bueno, es que estoy a favor de uno, oremos por Israel, pero es que también tenemos que orar por los palestinos, porque ellos tienen un conflicto donde todos los días por más de 70 años también ha habido muertes y bajas del lado palestino. Entonces allí lo que tú dices y mi mensaje ha sido, bueno, duelen los niños palestinos, duelen los niños israelíes, porque al final es la población civil la que termina siempre afectándose. En todo caso, yéndonos ya al análisis geopolítico, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, esto fue un ataque sin precedente, el ataque de Hamas. No se esperaba, ¿no? Además fue súper quirúrgico, súper bien montado, y la primera interrogante que surge en estos casos es, sabemos que uno de los sistemas de inteligencia más eficientes del planeta Tierra es el sistema israelí, tanto el sistema interno que ellos tienen como el Mossad, que se encarga de los temas externos. Tú dices, ¿realmente los israelíes no sabían de este ataque? Entonces surgen dos interrogantes más. Si el sistema de inteligencia israelí sabía de este ataque, ¿por qué lo dejó avanzar? Entonces, era que se estaba esperando la justificación suficiente para entonces ir con una arremetida mucho mayor hacia Gaza y terminar de desplazar el territorio a los palestinos del territorio, o ir en una cruzada mucho más cruda contra la población palestina. Eso es lo que te preguntas, porque cuesta para nosotros los analistas decir, bueno, Israel no detectó el asalto, bueno, sabiendo toda la tecnología que ¿crees tienen? Que Israel sí sabía de este ataque? Yo le voy a dar un 50%. Yo le voy a dar un 50% a que sí lo sabían, porque si no, entonces estaríamos en otro escenario. Estaría demostrando Israel que entonces es una tierra vulnerable, no es tan... mira, surge la misma duda que cuando el 11 de septiembre. La gente todavía hoy, a pesar de todos los años que ya han transcurrido del atentado de las Torres Gemelas, todavía existe la duda de si los organismos de inteligencia de los Estados Unidos no habían detectado el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, ojo, son dudas que nosotros los analistas, que bueno, siempre estamos tratando de escudriñar y de buscar más allá de la verdad. Ahora, suponiendo que bueno, que no lo sabían y los tomó de sorpresa, la otra interrogante para el análisis es, ¿sabía Hamas? Estaba calculando la respuesta de Israel y de sus aliados, porque ya estamos viendo el movimiento de portaaviones norteamericanos hacia la región, estamos viendo, bueno, el apoyo de Francia. Lo más seguro es que los países de la OTAN, pues bueno, también respalden a Israel. Entonces, tú dices, ¿cuál fue el cálculo de Hamas? Porque entonces, el primer día del ataque ya se hablaba de 600 muertos del sector israelí, pero yo te puedo asegurar que en este momento, hoy, los muertos del lado de Gaza, los muertos del lado palestino superan a los israelíes, porque el poder bélico y el poder de fuerza de Israel es 10 veces superior a lo que puedan tener. ¿Qué significa que Israel en este momento haya dicho, voy de frente contra este ataque? Y voy, ¿no? Porque incluso es primera vez que ocurre en tanto tiempo que Israel responde de manera directa. Bueno, porque yo creo ahí es donde entonces empiezan las teorías, ¿no? Bueno, quizás estaban esperando este momento, era el momento que estaban esperando para hacer un desalojo por completo, terminar de tomar posesión del territorio, porque recordemos, para quienes nos escuchan, que de repente a veces no entienden el origen del conflicto, bueno, se mezclan varias cosas, lo religioso todo, pero esencialmente lo territorial. Sí. Es el desplazamiento de los palestinos de suelo, bueno, un suelo que hoy ellos dicen, bueno, Israel dice que es suelo israelí. Entonces fíjate que ya ellos habían quedado rezagados prácticamente a ese pedacito de lo que se conoce la franja de Gaza y un poquito hacia arriba, otro sectorcito allí hasta Cisjordania. Entonces tú dices, bueno, ¿realmente podemos hablar de una lucha justa? Porque uno de los países que mayor potencial bélico tiene en el planeta Tierra es precisamente Lo mejor es que haya un acuerdo entre las partes, ¿no? Y que se pueda... Bueno, yo creo que el mundo tiene que llamar a la paz. Yo creo que el mundo tiene que llamar a la paz
son muchas las resoluciones, incluso de Naciones Unidas, pidiendo el reconocimiento del Estado palestino. Yo creo, bueno, y además esto es un tema que me toca la fibra porque por mis orígenes maternos yo soy del Medio Oriente. Y por eso es que cuando la gente me critica, el otro día me decían hasta tibia en las redes sociales porque yo no salía a decir, bueno, es que hay que apoyar a Israel o es que hay que apoyar a Palestina, porque en nuestro país, que ya nos acostumbramos a que todo tiene que ser polarizado, siempre tienes que estar o con uno o con el otro, y si no estás con uno o con el otro, entonces te llamas tibia. Bueno, pero es que mi abuela es sobreviviente de una guerra. Mi abuela llegó un momento en el que se quedó encerrada en un bañito y lo único que tenía para comer era cebolla. Entonces, quienes no han vivido esa situación no saben lo que dicen. Pero además también es un contrasentido que yo, que he sido una activista y una de las férreas opositoras a que cuando se ha trazado el camino y cuando se planteó aquí una intervención militar extranjera a nuestro país, yo he sido una de las grandes activistas en decir, epa, este no es el camino, aquí nadie va a venir a intervenir este territorio. Entonces es un contrasentido de que yo trato de ser pro paz, entonces ahorita aplauda o el atentado de Hamas o la defensa desproporcional de Israel. Bien, te pregunto un poco ya para venirnos a nuestro territorio. Ayer se conoció la renuncia de Enrique Capriles, renuncia que, bueno, llega al país y llega a la primaria luego de incluso un apoyo por parte de Manuel Rosales, luego de incluso Capriles haber ganado la interna de Primero Justicia. Pareciera un sinsentido que Capriles renuncie porque estaba inhabilitado. No lo inhabilitaron ayer, ¿no? Tiene tiempo inhabilitado. Fíjate. ¿Cómo lo ves? Desde la Realpolitik no es tan sin sentido porque él trató, él lo intentó. ¿Por qué? Sabemos que el conflicto político venezolano es muy cambiante y es impreciso. Aquí nada está escrito. Él pensó y él apostó, y seguramente su equipo político también apostó, a que él se iba a postular, pero que en el camino iban a lograr una negociación con el gobierno con el tema de las inhabilitaciones. Muchos de ellos, no nada más él, la misma María Corina Machado y los otros candidatos inhabilitados, estaban apostando a que el gobierno llegara a una negociación con los Estados Unidos y que los Estados Unidos pusiera presión sobre el gobierno para quitar las inhabilitaciones. Ya transcurrió el tiempo suficiente, estamos a días de lo que ellos van a celebrar como proceso de primaria, y Enrique entendió que faltando 2 semanas esa negociación que estuvo esperando durante todo este tiempo simplemente no se dio. Claro, pero falta mucho tiempo para la elección presidencial. ¿Crees que haya sido eso o que haya sido que los números no le favorecen a Enrique Capriles? No, es que los números hoy no favorecen a nadie, porque, mira, lo voy a decir a lo venezolano, chillen los sectores extremistas, que chille María Corina si quiere, pero es que ni siquiera ella es una gran favorita y esos números que ellos presentan no son reales, porque hoy el 80% del país no está ni siquiera pendiente, ni siquiera sabe que el 22 va a haber un proceso de primaria. Lo que pasa es que hay que ver cómo se hacen las mediciones. Una de mis especialidades es la lectura de encuestas y de estudios de opinión. Y yo te puedo decir que una cosa es medir la popularidad. Si yo te pregunto a ti, y hacemos una encuesta rapidito aquí en el estudio, digo, ¿ustedes conocen a María Corina Machado? Uy, vas a salir que de 100 personas, 99 la conocen. Pero eso es muy distinto a cuando yo te pregunto a ti, ¿usted va a votar por María Corina Machado? Entonces hay que ver qué es lo que se publica en esas famosas encuestas, hay que ver cuál fue la pregunta que se le hizo al encuestado. Y realmente hoy día, ¿tú sabes quién es el gran ganador de cualquier elección, tanto primaria como presidencial? La abstención. Porque todavía la población venezolana se siente alejada de la política. La sociedad venezolana se cansó del establishment político, tanto de los rojos como de los azules. Y todos los estudios de opinión te dicen que la mayoría del país, más del 70% del país, no está involucrado y no está identificado hoy con un sector político. Entonces decir que Enrique Capriles, esas encuestas que yo veía ayer rodando, no, que María Corina Machado tiene 70% de aceptación, Enrique Capriles 10% de aceptación. Eso, mira, y no es un tema de defender a Enrique. Es un tema de que, te digo, los analistas conocemos la verdad, los números. Lo que pasa es que también aquí hay una cantidad de gente que le pagan para salir diciendo, no, es que ella es la favorita, ella es la máxima. No, señor, hoy el gran ganador en este país se llama abstención y eso va a ser un problema muy grave para la oposición. Mira, te voy a decir más. No hay fórmula matemática para ganarle a Nicolás Maduro si no se unen todas las oposiciones. Y los números están claros. En las elecciones del 21 de noviembre, las elecciones regionales, se demostró
que los números de lo que incluso la mal llamada oposición llamó alacranes, con los números de la MUD, le ganaban al chavismo, pero las dos cifras juntas, las dos cifras por separadas le siguen dando al chavismo en la mayoría del país. Entonces vámonos a términos, hablemos de la elección presidencial, no hablemos de la primaria. Supongamos que María Corina gana la primaria y va a la elección presidencial. Primero ella no va a poder llegar porque ella está inhabilitada, ella no se va a poder inscribir, pero supongamos que ella logra inscribirse y ella logra llegar a la elección presidencial. ¿Cómo le gana al chavismo? Si ella no tiene, necesita a todos los actores de oposición. Necesita a todos los actores de oposición con los cuales ella se ha peleado, porque ella no nada más se peleó con el chavismo, ella se ha peleado con la misma oposición. Ahora, ¿cómo ves en este caso lo que dijo Manuel Rosales la semana pasada, que no descartaba participar en la elección presidencial, y ahora la renuncia de Capriles, cuando Rosales apoyó a Capriles para ir cerrando? Hoy día uno de los políticos que está jugando política, donde usted puede estar a favor o en contra. Yo no soy ni caprileras ni rosaleras, créeme, pero creo que ellos están jugando política. Y la renuncia de Enrique abre un espacio para esa negociación y esa candidatura. A lo mejor, es más, te va a dar un tubazo, a lo mejor no terminan siendo ninguno de los dos y buscan realmente el outsider que el país está esperando, y resulta que entonces viene Rosales y viene Enrique y le suman ese apoyo. Ellos tienen sí, pero si Rosales dice que va a participar para ir cerrando en la elección presidencial y no lo descarta, bueno, está desconociendo, digamos, la elección primaria, el resultado de la primaria. Es que la primaria... Cuando la avalaba, ¿no? Es que la primaria no es el proceso de toda la oposición. La primaria, y ahora con la salida de Enrique, se reduce aún más a un sectorcito de oposición. Por eso es que yo digo, hace 10 meses dije, la primaria no es el camino. Lo que pasa es que es más fácil señalar a uno y decir, no, es que esta es una chavista y está comprada por el gobierno. No. Yo hace 10 meses dije que la opción era que se sentaran todos en un cónclave, así como cuando se encierran en el Vaticano a escoger un papa. ¿Tú sabes lo difícil que es escoger un papa? Yo no creo que escoger un candidato para Venezuela sea más difícil que escoger un papa. Lo que pasa es que en mi vida, y esto es un mensaje para el país, mientras que el ego de nuestros políticos siga siendo más grande que las necesidades del país, no vamos a tener nunca una opción opositora unitaria capaz de ganarle al chavismo. Agradecido mucho por la participación. A ti por el espacio. Indira Urbaneja, activista, analista y asesora de campañas, hoy acá en Primero es Noticias. Son exactamente las 8 en punto de la mañana. Nosotros terminamos este espacio el día de hoy, recordándoles que puede ubicarnos en nuestras plataformas digitales y también ver esta entrevista a través de nuestro canal informativo Canal I en YouTube. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.